casi 50 millones, 45 millones. ¿Cómo se plantea redistribuir, Graciela? Entonces, ¿Cómo bueno, se equipara un poco la eso? redistribución es Porque si algo... no tenemos en los medios de comunicación los planteos que hace Juan Grabois, Claro. que es hacia la reforma agraria. ¿Ustedes cómo piensan que las cosas sean más equilibradas? Televisión. Lo que yo digo es un tema que hay que discutirlo. Y no hay que irse a ningún extremo. No hay que irse a los extremos. Lo que tenemos que hacer es tener inteligencia en poder determinar que quien invierte tiene que ganar. Porque esto es un dato de la realidad. Forma parte de lo que hablábamos al principio, en el tema de los especuladores. El que invierte tiene que ganar. El emprendedor no puede perder su espíritu de emprendimiento. Y vos fíjate qué paradójico que es todo. Porque se supone que este es un gobierno de CEOs, de tipos que están, digamos, con una mentalidad mucho más liberal, en fin, que son pro empresa. Sin embargo. Y sin embargo, fueron los que generaron elementos en la economía más distorsivos y que desincentivaron el espíritu emprendedor. Ahora, Graciela, esencial... Con el tema de las tarifas, que yo creo que fue el comienzo de los grandes errores del gobierno de Macri, esto de que el sector energético se viera tan favorecido con el tema de tarifas. Se hicieron discusiones integrales de tarifas, o sea que se podía haber discutido y negociado no solamente cuánto paga el usuario, también se podía haber renegociado obras, se podría haber renegociado tiempos, o sea, hay una serie de componentes que integran la tarifa y acá se fue con un hacha en contra del usuario. Y entonces vos tenés un montón de personas, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, que tuvieron un terrible cimbronazo. A eso le sumás después medidas impositivas que fueron también en detrimento. Le sumás una AFIP que estuvo súper activa como nunca. En el peor momento económico, la AFIP te mandaba ejecuciones. Todo esto nosotros se lo dijimos. Todo esto lo planteamos en el Congreso. Es más, cuando dijimos tarifa, hicimos un cuadro tarifario como la gente, nos dijeron demagogos. Cuando hablamos del tema de la AFIP y la necesidad de que la AFIP empezara a mirar de otra manera las deudas, presentamos proyectos, ni los trataron. En fin, cuando hablamos de bajar los precios, o sea, cuando hablamos de un programa para meterle plata a la gente... Ahora, Graciela, en términos esencialmente políticos, enumeraste una enorme cantidad de cosas por las cuales uno puede inferir que el gobierno perdió por eso. Perdió porque se fue alejando un poco de las necesidades de la gente, de lo que la gente reclamaba, de la enorme cantidad de pymes que cerraron. ¿Por qué pierde? ¿O porque elevó mucho al principio sus promesas que después obviamente no pudo cumplir? No, yo creo que perdió porque no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O tuvo un equipo tan ineficiente y altanero que no se quiso dar cuenta. Mira, nosotros en el año 2017, Marcos Labaña, hicimos un trabajo con el equipo de Roberto. Yo en ese momento estaba en el Frente Renovador. Y se lo dimos en mano al jefe de gabinete en una de las sesiones habituales en las que hacía el circo de insultarlo a Kicillof para que todo el mundo diga que él era un bravo guerrero. Fíjate lo que hizo. Fíjate lo que hizo con Kicillof insultándolo. En fin, no lo vieron. O sea, nosotros allí le planteamos cuáles eran las alertas que tenía la economía. No lo vieron. No lo vieron. No lo vieron. No vieron nada. Está no Leandro, ni siquiera lo de los propios socios. Está Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo te va? Bien. ¿No la vieron? Primero, felicitaciones por el Martín. Bueno, muchas gracias. Se lo hacemos extensivo a Max. A Max y a todo el equipo. No, a ver, yo creo que vinieron a hacer esto. Ellos suponían que tenían la fórmula para ajustar la economía y ganar elecciones. Que la Big Data, que tenían la microsegmentación, el marketing, el blindaje mediático, y que le habían logrado convencer a la gente que el único camino posible era que le bajaran los salarios en dólares y que se ajustara el gasto público. Y la verdad es que eso fracasó. Lo que sucedió esta última elección fue que la gente dijo que no llegaba a fin de mes y que por este camino no quería seguir. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que a veces en los medios de comunicación, en lugar de discutir, no en sino en todos en general, en vez de discutir los problemas de la gente, discutimos los temas de agenda pública. Y esos temas de agenda pública a veces tienen que ver con la realidad de la gente y a veces tienen que ver con la realidad de los políticos, de las corporaciones, de los distintos factores de presión que tratan de meter mano ahí. Pero si vos caminabas por la calle 3 días antes de la elección, mientras en muchos canales de televisión se decía que la elección estaba empatada,
la gente te paraba y te decía, loco, no de más. No llego a fin de mes, no puedo morfar, me achiqué, no me puedo achicar más. Y eso no siempre se reflejó. Ahora el gobierno se chocó contra la realidad y se dio cuenta que la gente no morfa, se dio cuenta además que el sistema de protección que tenía se le empieza a desgranar y tiene complicaciones para llegar a fin de mes, a fin de su mandato, básicamente porque se la pasó mintiendo, Facundo. Entonces, como se la pasaron mintiendo, todos los pronósticos que hicieron fracasaron, parecían hasta cargadas, no sé, los brotes verdes, la lluvia de inversiones, que ya se recuperaba, que el segundo semestre, cada vez que le hablan en la sociedad, termina reaccionando mal la sociedad y mal los mercados, con lo cual se metieron solo. Ahí vuelvo, Leandro, que la quiero despedir a Graciela con una pregunta sencilla. ¿Cómo sigue todo esto, Graciela? ¿Qué parte de todo esto? Es cierto. ¿Qué parte de Hay que todo preguntar fraccionado. Bueno, ¿Qué expectativas tiene para la primera vuelta? Porque acá vino Marco Lavani a decir que ellos creían, o que ustedes creían, que podría haber una primera vuelta entre Lavani y Alberto Fernández. A ver, estamos todos compitiendo para el proceso electoral, si es a eso a lo que te referís. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros tenemos el mejor candidato, sin duda, porque tiene probada su experiencia, porque además tiene la profesionalidad que se requiere para el tema, y porque además es un hombre que viene, como él mismo lo dijo, a hacerle el último servicio a la patria. Y honestamente yo creo que su proceso vital te indica que este es el último servicio de la patria. Y creo que es necesario tener un presidente que se dé cuenta que tiene que gobernar por 4 años, poner en orden la Argentina y que después nosotros podamos continuar. Este es un país que está descarrilado, que de vez en cuando agarra los 2 carriles, pero se vuelve a ir de nuevo para abajo. Para eso hace falta, en serio, tener consensos, no enmascarar acuerdos, sino tener consensos. No necesitamos acuerdos coyunturales, ¿no? Los argentinos estamos necesitando acuerdos estructurales, que traspasen los gobiernos, gobierne quien gobierne. Hay un tema que es absolutamente imprescindible poner en la agenda de ese acuerdo. El único recurso que estamos teniendo y que vemos todos que tiene la posibilidad de darnos una oportunidad. No tenemos nada seguro. O sea, viene un gobierno, viene el otro, va a venir cada maestrito con su librito y la vaca va a seguir muerta. ¿Me entendés? Entonces, para ese tipo de temas necesitamos acuerdos que trasciendan los gobiernos. Si decimos vamos a hacer esto, lo tenemos que hacer todos. Seamos de izquierda, de derecha, del medio, del más allá. Todos tenemos que hacer eso para que un recurso tan importante tenga certezas jurídicas, que quienes invierten en sacar la riqueza de la Argentina sepan que van a tener certeza en lo que negocian. Gracias. Para eso hace falta un consenso. El único consenso que hay en esta elección es el consenso federal. Muy bien. Graciela, gracias. Un gusto. Vino a ocupar el cupo, así que muchas gracias. A vos. Bueno, hablando de consensos, hablo que en lo que todos los sectores debieran estar comprometidos es en esto. De lo que tanto has escuchado seguramente hablar en las últimas horas, que es la emergencia alimentaria, una manera de decir que en la Argentina hay pobreza y que la política no lo puede solucionar o no le encuentra la vuelta. Y recién Graciela hacía referencia, casi 17 años que se plantea la emergencia alimentaria. ¿Qué reclama la oposición? Bueno, una sesión especial en la Cámara de Diputados, el jueves, o sea, mañana, aumentar el 50% la asistencia alimentaria. Ahora discutiremos con los economistas. El dato de cuánto ¿Se puede esto, Claudio? Sí, te digo, mira, la asistencia alimentaria cuando arrancó el año era de 12.000 millones de pesos. El gobierno a través de estos meses lo llevó a primero 16.000 millones y actualmente a 18.000 millones. Bueno, si sale la ley, como todo parece, se va a llevar a 24.000 millones. Esto significa que habrá 6.000 millones de pesos adicionales para la asistencia alimentaria. No es mucho dinero, son 100 millones de dólares. Ahora le voy a preguntar a Cotorno y a Elizondo de dónde van a salir eso. Facundo, ¿Dónde va a salir esa plata? A ver. Es un hecho esto, ¿eh? Sale. Claro, sale. 129 diputados para tener quórum, para que empiece a funcionar. Se juntó toda la oposición, van condicionando un poco al oficialismo, y el oficialismo que también se encuentra con su ejecutor en el Congreso, que está charlando mucho con Alberto, que es Emilio Monzó. Bueno, tendrían los votos, y Macri dijo hace un ratito nada más, que no vayan para atrás a la prensa, que no ir para atrás y que van a dar el quórum, ayudar al quórum, porque ya está el quórum. Por supuesto. ¿No? Impulsar proyecto de ley que prevé prorrogar la emergencia alimentaria hasta el 2022
y facultad al jefe de gabinete para que trimestralmente actualice esas partidas. Esto es lo que plantea la oposición, insistimos, esto que has escuchado mucho en los últimos días, que se traduce en 2 palabras, la emergencia alimentaria, que no es ni más ni menos que reconocer que la Argentina tiene un problema severo, que no soluciona. Yo coincido un poco con la palabra, digamos, elegida por Graciela, un país descarrilado, que no logra encauzar y solucionar el tema de la pobreza. ¿Y qué plantea el gobierno? ¿Sí? Como contraposición al reclamo de la oposición aparece el gobierno planteando lo siguiente: Macri habilitó a sus legisladores a debatir en el Congreso, lo contaba recién Carlos, el gobierno plantea que es una jugada electoralista y sostiene que el reclamo de la oposición ya está contemplado en la ley de emergencia social y aspira a que el tema se resuelva justamente en el Congreso. ¿Se resolverá, Gabriel, en el Congreso esto? Hoy pareciera que está todo encaminado para que mañana haya media sanción y que finalmente salga. Es una solución de coyuntura, lo dijo hasta el propio Alberto Fernández, para poner comida en la calle, poner comida en los comedores, que esa reducción y ese aumento de la canasta de alimentos no impacte en que haya más chicos que tengan hambre. Comedores escolares, comedores comunitarios, que puedan mantener las raciones de comida que venían teniendo hasta ahora. ¿Y la plata, Marcelo, de dónde va a salir? Porque estamos hablando hasta hace 10 minutos, ustedes me decían que no hay lo voy a decir como se dice, no hay un mango en la Argentina. Entonces, ¿de dónde vas a cómo vas a duplicar o aumentar el 50% las partidas? No tengo la menor idea. Donde no hay un mango es en el sector público. Pero una cosa... Reasignarán, me parece ¿Pero muy... de dónde la sacan? No tengo la menor idea. Harán alguna ingeniería presupuestaria. Una cosa, simplemente que acá lo que falta en la Argentina y el gran problema que tenemos es la falta de dólares. Tenemos reservas menguantes. No hay un problema de pesos. 6.000 millones de pesos, que es el equivalente hoy a 100 millones de dólares, no es plata. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, yo creo que es un peso muy grave. Que en este país haya hambre, esa es la verdad. A ver, Fausto, ahora vuelvo sobre el tema de la emergencia alimentaria, estoy de acuerdo con él. Va a ser alguna reasignación presupuestaria y con eso se pagará, no es tanto. Pero no es que no hay un problema de pesos, porque la demanda de dinero se está desplomando. La monetización de Argentina hoy es mínima. Eso significa que vos emitís un peso y la gente lo rechaza automáticamente. Entonces el resultado es que se te dispara la inflación. Por eso es que sin emisión, hoy estás teniendo inflación. Es un rechazo al peso. Entonces, es un problema de que no puedes emitir pesos porque hay una demanda de dinero cayendo y dólares no tenés. Ahora, ¿qué pensaba mientras los escuchaba un poco? Qué indigno y qué inmoral tener que seguir discutiendo esto en Argentina, ¿no? Tener que seguir haciendo numeritos a ver de dónde sacamos peso más, peso menos, convertirlos a dólares a ver si son pocos pesos, muchos pesos, para pensar que hay un montón de gente que en este momento la está pasando muy mal, gente que está muy jodida, pibes y pibas que están muy complicados en el conurbano y en el interior y en las provincias. Y no tomás, con un tamaño de Estado... el dolor, está claro que los que están, digamos, de la línea de indigencia para abajo, no se les puede agregar ni un milímetro más de dolor. Eso seguro. Pero te pregunto a vos, Carlos, que por ahí sos el más experimentado. Siempre por no decírtelo de otra manera. Viejo de mierda. No, para nada. Pero digo, qué indignidad y qué inmoralidad tener que pensar. Digo, acá hay algunos políticos, otros no. Pasan permanentemente políticos, pero ha sido un gran fracaso de la clase política esto. Esto hay que reconocer. Ahí te complemento. A ver. Porque siempre se circunscribe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a la pospolítica, sin política? ¿Quién No. se gobierna? A ver, también el sector dirigencial empresarial, también el sector dirigencial sindical, fuerzas intelectuales y espirituales. Digo, esa simplificación siempre de buscar el chivo expiatorio en la clase política y no bien, Carlos, pero las herramientas las tienen los políticos. Recién No. Recién claro. Javier decía... Vos hablaste recién de los servicios. Yo te digo, no se contó la historia con las eléctricas, de las cuales hacía... Se les dio durante el kirchnerismo, se les compensaba. Nunca se habla de ese subsidio. Y se le dieron 2 indemnizaciones durante este gobierno. Y son amigos presidenciales. ¿Y quién lo hizo eso? Un político. Los políticos lo definieron eso.
Bueno, se supone que es la nueva política, esto no tendrían que haber hecho eso. Pero a ver si me entienden. Yo quiero en esto ser claro. Tenemos que ir para atrás, vamos para adelante. Bueno, Carlos. fenómeno, miremos para adelante. Sí. Estamos de acuerdo. Que llamamos a las corporaciones para que gobiernen directamente. Pero espera, yo no lo pensaba de ese lugar porque me parece hasta riesgoso, me parece interesante debatir, me parece hasta riesgoso pensar la pospolítica o no creer la posdemocracia. O no valorar las cosas. No es Seguramente riesgo. Gabriel contará en su libro que la política hay que reivindicarla permanentemente. Si uno quiere tener una pequeña mirada positiva, se va consolidando, lentamente la democracia en la Argentina, lo cual es realmente importante si uno mira fotos de a 50 o de a 100 años. Pero digo, pensar que acá a 20 minutos se viven en situaciones muy complejas. Indignas. ¿Tres o cuatro cosas puede ser? Por supuesto, Primero, para eso. la democracia como régimen político, sí, se está consolidando. Sin duda. Ahora, como modelo de sociedad, no. Porque es una sociedad cada vez más desigual. La democracia requiere que haya igualdad, si no, no hay. Digamos, hoy los derechos políticos están menguados porque hay muchos sectores o sectores económicos que tienen más influencia sobre la realidad que sectores de la vida civil. Poderes fácticos. Poderes fácticos, primer punto. Segundo punto, emergencia alimentaria, ¿qué es? Es política focalizada para los últimos escalones de la pirámide social, para la gente que está de verdad en la lona, que va a morfar a los comedores y a los merenderos. ¿Qué se necesita? Obviamente atender la emergencia más urgente, pero políticas universales que redistribuyan el ingreso para que la gente tenga un laburo digno para morfar en casa. Entonces, no fue política de este gobierno producir empleo. No le interesó. Cambiaron el régimen de acumulación, fueron hacia un modelo de especulación financiera. Y eso provocó tasa de interés del 80%, destrucción de la pequeña y mediana empresa, destrucción del comercio. Vinieron a hacer esto. Después se enteraron que la Argentina así no funciona porque el 70% del producto es mercado interno. Y ahora se agarran la cabeza y descubrieron la pobreza y la marginalidad. Pero ¿sabes qué pasa? Si nosotros condenamos la injusticia social, también tenemos que hacer el esfuerzo en este tipo de programas de analizar los mecanismos que la producen. Porque si no, viste, estamos todo el tiempo del día de la marmota. Mañana despertamos, otra vez proceso de endeudamiento externo, fuga de capitales. Y por último, la política tiene una responsabilidad, pero una parte de la responsabilidad. Los medios de comunicación, la justicia, los sectores de la vida económica y financiera de la Argentina. Es una responsabilidad que es colectiva. Y yo sé por qué lo digo, no para defender a mi sector, que es la política. Se enojaron. No, ¿sabes por qué? Porque, a ver, vos fijate que injusto además, los últimos 3 años y medio, el Estado fue colonizado por empresarios. Hoy leí en el diario, por ejemplo, el vicepresidente del Banco Central, el señor Cañonero, no solamente era un hombre del Dodge, sino que también era un hombre del Fondo Templeton, que es uno de los fondos que se hicieron hiper recontra multimillonarios aprovechando el carry trade y la fuga de capitales. Entonces, cuando se da esa situación, después nos agarramos a la cabeza y llamamos conflicto de interés. Dame acá un minutito. Patricia Bullrich en las últimas, creo que fue ayer con Majul. ¿Sí? Ahí me lo... Sí. ¿Quién puede ir a buscar trabajo si todos los días está en una marcha? Se pregunta Patricia Bullrich. Los que reciben ayuda del Estado, se responde, deben tener un trabajo, una salida hacia la libertad y no un dominio de estas organizaciones. O sea que el desempleo es culpa de los desempleados. ¿Cómo? El desempleo es culpa de los desempleados. Claro, el desempleo es culpa de los desempleados, dice Gabriel Sued. Se vuelve a preguntar la ministra, ¿cómo administrar los fondos de la gente? Gran parte de este dinero viene de impuestos de la sociedad. La lógica de estos movimientos es mantener a los pobres en la pobreza, ¿sí? Y, por último, o me avisan si hay alguno más, esta idea de lucha de clases, esta idea de enfrentamientos, es una característica que están tratando de disimular, pero que es parte del kirchnerismo, dice Patricia Bullrich. Y una más, ya voy a la mesa. Su pasado, Patricia. Es una clara provocación, quieren generar una acción psicológica, una acción de miedo, una acción de plantear hacemos lo que queremos. Yo hago una pregunta. A los que se molestan mucho con las protestas de los movimientos sociales, ¿se imaginan lo que sería esta situación social de crecimiento del desempleo, la pobreza, la indigencia, sin los movimientos sociales para poder... No, el cuestionamiento me parece que es a la dirigencia, perdóname Gabriel, de los movimientos sociales. Pero está bien, una cosa es lo que en algún momento planteó, qué sé yo, Chiche Dualde, con la manzanera ayuda directa. Hoy está todo el mundo bancarizado. ¿Por qué no va la ayuda directa y no al arbitrio de muchos dirigentes sociales que usan a los pobres también? Bien, pero no eso es tan triste como un comentario que pueden hacer desde el gobierno. No hablemos si me cae mal o bien Grabois. Hablemos del papel de los movimientos sociales. Sí. ¿Cómo se canalizaría ese malestar
sin la acción de los movimientos sociales. Toma. La politización del conflicto es lo mejor que nos puede pasar. Toma. Sí. A ver, discúlpenme, me parece muy rica esta discusión y todos los aspectos que se están tomando. Me parece que si no abordamos cuestiones que son centrales, no hay posibilidad de resolver todo esto que creo que todos coincidimos, ¿no es cierto? La pobreza, la necesidad de resolver esta problemática. Nadie le ha preguntado a ningún candidato, y en esto pongo una cuota de responsabilidad en el periodismo. Claro, voy a hacer la defensa de Napoli. A un periodista se le ocurre decir que la responsabilidad de la clase política. En una mesa que y en un 1, 2, 3 minutos vino para acá. Vení, Gabriel, vámonos. Facundo, Se entiende, más claro. allá de la broma. Nadie le ha preguntado, por ejemplo, el 65% del presupuesto en la Argentina se va en jubilaciones, pensiones y planes. 65% del presupuesto. Jubilaciones paupérrimas, porque la mínima no alcanza ni por casualidad a llegar al umbral de la consideración de estar en la pobreza. Nadie ha preguntado eso. Nadie ha preguntado cómo hacemos cuando en el 2003, recuerdo, dejamos el gobierno, había 2 millones de empleados públicos. Hoy hay 4 en todos los estamentos. ¿Qué hacemos? Además cobran mal, cobran poco. Entonces, yo me gustaría que le preguntáramos a todos los candidatos, ¿cómo vas a resolver eso que es la traba? Una de las trabas centrales para que la Argentina pueda racionalizar el gasto público, pueda generar opciones que convoquen a la inversión. Pero algunos porque candidatos ya respondieron de eso, Miguel. sin inversión Miguel Ángel. acá no hay trabajo y no hay resolución de este problema. ¿Sabrán? Bueno, pero tienen que plantearlo. Los 4 millones de empleados, la mayoría son empleados provinciales. La mayoría de esos 4 millones del sector público son hablo de la provinciales. totalidad, los 3 niveles, municipal, provincial. Segundo, yo creo que es cierto que hay el 60% del gasto es la seguridad social. Le agrego la UH, que no es ni plan, No, sería una correcto. asignación Pero universal, también, pero también es un mecanismo de transferencia de ingresos que Así también, como decía Gabriel, si no existiría la UH, la Argentina sería un país de verdad intransitable, porque la verdad, gracias a Dios que por lo menos hay un programa de transferencia monetaria que le permita a la madre darle de comer al pibe. Por lo menos mínimamente. Vos imaginate, porque nosotros, insisto con lo mismo, estamos muchas veces en los programas de televisión con la situación particular resuelta. Morfamos las 4 veces al día, tenemos más o menos una vida ordenada, pero cuando vos tenés 2 o 3 pibes, o 4 o 5, y no le podés dar de comer, póngase cualquiera de nosotros en el cuerpo de una persona que está en esa situación. Entonces, bastante civilizado es el conflicto social. Y ahí agrego algo de lo que decía Gabriel. Los movimientos sociales no solamente se ocupan de conseguir algún tipo de transferencia monetaria, también le dan de comer a la gente en el día a día. Ocupan el rol del Estado. Cuando el Estado se retira, esto lo tuvo que reconocer incluso Carolina Stein la semana pasada, los tipos que le resuelven los problemas cotidianos a la gente de carne y hueso en los barrios periféricos de la provincia de Buenos Aires y en realidad de todas las capitales de provincia, son los movimientos sociales que están en el día a día. ¿Con qué plata lo haces el movimiento social? Sí, hay algunos que son cooperativas, generan muy... Por eso digo, pero no es plata del Estado eso. Y obviamente. Por eso están financiados por el Estado. Perdón, Incluso si es plata del Estado. El Estado no llega. Facundo, Claro. Bueno, es la pregunta que hacía él. ¿Por qué no se puede hacer directamente? Arroyo plantea que uno de los temas para resolver el problema es, por ejemplo, crear una red de tutores. Porque el problema con las políticas planificadas en el centro de la ciudad es que muchas veces son de laboratorio. Y después las querés aplicar en el territorio y no tenés quien las haga. A ver, Carlos. No, me parece que una discusión interesante también es cómo llega esa ayuda social a los más pobres. Porque si la ayuda social llega directa, hoy es muy sencillo. Con un DNI, sacás una cuenta en un banco y tenés una tarjeta. ¿Es así? Bueno, no, pero también la negociación que hacen los intermediarios, no siempre, hay un trabajo muy bien hecho de muchos movimientos sociales, pero otras veces también se usa a los pobres, y vos sabés que es así, para armar una fuerza política y para ocupar después cargos también. Sí. Entonces eso también es el PRO criticable. en la ciudad de Buenos Aires gana las presidencias de Villa con puntero, con la metodología tradicional. Hay en todos los partidos. Esto es Pero si vos te vas a una marcha, por ejemplo, ayer justo estuve en el centro y anteayer, ya pierdo un poco la noción de los días, y había marchas, ¿no? Y vos ves que se está organizado, que no es que vienen por motu propio, la están pasando mal, tremendo, la crisis desgarradora, todo lo que quieras, pero hay una organización y una plataforma para que las marchas vayan a tal o cual lugar. Pero no habría marcha, pero si hubiese empleo formal,
hubiese producción, consumo y bienestar, no habría, a ver, a ninguna madre le gusta ir a acampar a la 9 de julio con el pibe. Eso sí. A A ver, ver, por Gabriel, favor, es eso otra Digo, la organización popular no está mal en sí misma. Si hay algún dirigente que se queda con plata de sus representados, por supuesto que está bien condenarlos, denunciarlo. Ahora, agarrarnos de esas situaciones particulares para condenar el accionar de todos los movimientos populares es equivocado. Pero son los principales dirigentes resumir un también. poquito. A ver, tuvimos acá una nota que es para mí es la nota del día. Un dirigente social que primero hicieron una acción que no le sirvió porque fue toda para atrás. La de los shopping. Sí, no se entendió. Y el mismo organizador Vino acá y de dijo esa, que admite, lo quiere salvar a Graboy, pero no lo puede salvar porque Graboy es el titular de la CTM, el líder, y él es el segundo. Dijo, la verdad, pido disculpas. No fue lo que pensamos hacer. Es decir, y llevaron a la gente a los shopping para crear una lucha de clases, porque lo que hicieron es gritar, ustedes lo veían, y los principales que estaban, de los dirigentes de distintos lugares, en cada uno de los shopping, con megáfonos, hablándole al que estaba tomando un café ahí al lado. Y dijo acá simplemente, bueno, como no nos reciben en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, pero entonces nosotros hacemos esta acción. ¿cómo se expresa y llevan arrean a la gente, a eso es lo que... ¿Cómo se expresa, cómo se expresa el malestar social y, digamos, la marginación en otras sociedades de América Latina? ¿Cómo se expresa? Con movilizaciones también. Con mucho más criminalidad. ¿Ahora vos te parece con 48 horas durmiendo la 9 de julio como va a pasar ahora? 17 horas la semana pasada. Con crimen del Estado. Un minuto. Espera, con crimen del Estado. Porque Venezuela hoy tiene una situación de terrorismo de Estado. También, por entonces, bueno, entonces pongamos, Venezuela se expresa de manera mucho más violenta. Bueno, pero pongamos las cosas en su lugar. Ese tipo de populismo también lleva a la reconstrucción del terrorismo de Estado por izquierda, como antes lo tuvimos por derecha. Entonces, cuidado con este tipo de conducta que lejos de servir a buscar soluciones, lo que amplía es la confrontación dentro de... A ver, Fausto, ahí vuelvo. Incluso en el 2002, cuidado con incluso en el 2002, nosotros la vivimos, nuestra generación la vivió en carne propia, pero todavía llevamos las marcas de la tortura. Incluso en el 2002, incluso en el 2002, Dualde tuvo muy en cuenta las organizaciones sociales en ese diálogo. No tenía el desarrollo ni las características que tienen hoy. Era muy distinto. Luis Delía, Juan Carlos Alderete, era muy distinta la situación. Era muy distinta. Pero no me la ahí Gabriel Suet plantea algo que me parece interesante. ¿Cómo expresan sus necesidades organizaciones sociales o los sectores más postergados de las sociedades de otros países? No, de otro. Yo quiero saber a dónde va la plata de los cartones que juntan arrastrando sus carros de miseria, la gente por la calle. ¿Qué pasa con la multinacional del cartón? ¿Quién se la queda? No, pero eso no es. Bueno, no, Miguel, eso también es el tema. Me parece que Gabriel está apuntando los cartoneros. Yo te lo resuelvo muy fácil. También es el tema. ¿Sabés lo que hizo la Reta? Es el tema también. La Reta puso contenedores con tarjeta magnética. Es una locura pensar que el problema de la Argentina es la multinacional de la porque ahí es donde viene el problema de la crítica y de la pérdida de la dirigencia. Pará, porque el tema es sumamente interesante, delicado, ¿sí? Y evidentemente en una hora y media que llevamos discutiendo ha tocado este tema cierta fibra de lo que cada uno siente o piensa, lo que está viviendo este país, que hace que no nos podamos escuchar. Si me ayudan entre todos, nos ordenamos y lo escuchamos cada uno. Lo dejo a Fausto un minuto. Un minuto antes de Fausto, Gabriel quería aclarar algo. Yo no estoy diciendo que las organizaciones sociales de otros países recurren al crimen. Estoy diciendo que en otras sociedades, ese malestar y esa marginación social se expresa con crimen. Con mayor violencia. Las maras. A ver, Fausto. Fausto y voy a Jorge. Última aclaración, que no tenemos una idea de lo que pasa en otras sociedades. No hay ningún país en el mundo que se haya deteriorado tanto tiempo como Argentina. Pero no conocés lo que pasa en Colombia. Sí, pero todas las economías... Déjame terminar. Déjame terminar. Todas esas sociedades, incluso Colombia, venían de niveles de pobreza muchísimo más bajos y están recuperando, y toda esa gente está saliendo de la pobreza a una velocidad rápida en todas esas sociedades. Argentina es la única sociedad donde la pobreza está aumentando. Entonces la situación es completamente diferente. Agarras Colombia, Perú, sacando Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay, Chile. Todas esas economías están creciendo mucho más rápido que Argentina desde hace muchísimos años, por lo menos 40 años. Entonces, la situación es bastante diferente. Y acá lo que estamos teniendo, y quiero ir al fondo de la cuestión, nos metimos en un círculo vicioso en Argentina del que no estamos ni siquiera entendiendo cómo salir.
hemos estado reemplazando planes sociales por empleo. El empleo no crece desde hace 10 años, el empleo está estancado hace 10 años, entonces el Estado está acelerando los planes sociales con cada vez más planes sociales, se están armando estas estructuras de ayuda social que no sé si después si se pueden llegar a desarmar o no, cómo va a ser el proceso, y no estamos encontrando una salida a este círculo vicioso de más impuestos, más regulaciones, más subsidios, más impuestos, más regulaciones. ¿Cuántos son los planes sociales? ¿Sabés cuántos son? ¿Cuántos son? Son 4 millones de planes sociales, 4 millones y medio de planes sociales. ¿Qué estás diciendo? 400.000 son. No, son 4 millones. 400.000 planes sociales. ¿No sabés lo que estás diciendo? 4 millones y medio. Yo tengo... ¿No sabés lo que estás diciendo? Sí. Son 400.000 planes sociales. ¿Cuánta gente hacía las asociaciones? Eso no es un plan social. Lo pongo en los planes sociales. ¿Cuánto es? Eso fue lo de Lilita, la idea. ¿Cuánto se asegura ese Un minuto. No, pero no importa. Yo estoy diciendo ¿cuánto es la PEA? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto es la población económicamente activa? 20 millones de personas. 20... No le metamos voces al debate porque no se entiende nada. Lo que digo es esto. Hoy en Argentina hay 4 millones hay 4 millones de empleados públicos, 9 millones de jubilados y 4 9 millones de jubilados. 9 millones, 6 en la nación y 3 en las provincias. No, pero estás diciendo 8 millones más pensiones contributivas. 6.900 Nos vamos eso es en la nación solamente. ¿Y cuántos hay en las cajas provinciales? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar la jubilación? No, lo que te quiero decir es, estamos teniendo un sistema donde no podemos sostener. Me crucé en cámara. Nos está costando sostener todo. Nos tenemos que ir. No se puede. Cierra Jacobe con un dato que le había prometido. ¿Cuánto querés cobrar de impuestos? 100% de impuestos y funcionar. No, pero son 400.000 planes sociales. No le digamos a la... Vamos a enfocarlo de vuelta. El kirchnerismo lo dejó en 225.000 y hoy hay 400.000. Y la población económicamente activa son... Vamos a enfocarla de vuelta. Cuando el Estado desaparece, lo que intentaba discutirse hace un rato, cuando el Estado desaparece, aparecen otro tipo de organizaciones. De gente bien vestida, de gente vestida más o menos, aparecen las ONGs para las cuestiones que tienen que ver con lo institucional, aparecen los movimientos piqueteros o las organizaciones barriales y aparece el narcotráfico. De todas, la peor es el narcotráfico porque es una organización perfecta, que cubre al Estado con muchísimas creces. Trabajo, sobre todo, ¿no? Exactamente. No hay, y después se mete en la política. Entendamos dos cosas. Una cosa, hay dos organizaciones que pueden financiar una campaña presidencial en la Argentina. Una es el Estado y la otra es el narcotráfico. Jorge, muchas gracias. Gracias a todos. Se encendió sobre la parte final. Fue gracias Fausto, gracias Marcelo, Miguel Ángel, gracias. Viene yo y se encendió. Gracias, Carlitos. Te tendría que haber dejado cerrar a vos. Gracias, gracias, amigo. Gracias a la mesa. Ya se empieza a preparar Mauro, pero ustedes no se vayan. Hay mucha más información. Gracias. Sinceramente estuvo muy, muy interesante el programa de hoy. Breve pausa, brevísima, y ya volvemos. La Casa de los